En los últimos años, el eje intestino-cerebro ha pasado de ser un concepto bastante técnico a convertirse en uno de los temas más comentados dentro de la nutrición y la salud. Cada vez hay más evidencia de que lo que ocurre en nuestro intestino no se queda allí, sino que tiene un impacto directo en cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo respondemos al estrés. Por eso, hoy vamos a entender cómo funciona esta conexión, qué factores pueden alterarla y sobre todo qué podemos hacer desde la alimentación para cuidarla. Para entender la relación, lo primero es tener claro qué es exactamente el eje intestino-cerebro. Se trata de un sistema de comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro. Es decir, no solo el cerebro influye en el intestino, como ocurre cuando el estrés nos provoca molestias digestivas, sino que el intestino también envía señales que pueden afectar a nuestro estado de ánimo, nuestra energía o incluso nuestra forma de pensar. Esta comunicación se da a través de varias vías. Por un lado está el sistema nervioso, especialmente el nervio vago, que conecta directamente ambos órganos y permite una transmisión rápida de información. Por otro, intervienen señales hormonales que regulan procesos como el apetito, el estrés o el sueño. También hay una vía inmunológica, ya que gran parte del sistema inmune que se encuentra en el intestino y puede influir en procesos inflamatorios que afectan al cerebro. Además, todo esto ocurre de forma constante, aunque no seamos conscientes. Por ejemplo, una alteración en la digestión, en la microbiota o en la permeabilidad intestinal puede traducirse en cambios en el estado de ánimo, en la concentración o en los niveles de energía. En este contexto, el intestino deja de ser solo un órgano digestivo para convertirse en un centro clave de regulación que influye en muchos aspectos de la salud. Y dentro de este sistema hay un actor fundamental que condiciona la gran parte de esta comunicación, la microbiota intestinal. En nuestro intestino habitan billones de microorganismos, principalmente bacterias, que no solo participan en la digestión, sino que también influyen en procesos mucho más amplios, como la regulación del sistema inmune o la producción de ciertas sustancias clave para el cerebro. De hecho, una parte importante de neurotransmisores como la serotonina, el GABA o la dopamina está relacionada directa o indirectamente con la actividad de la microbiota. Esto no significa que el intestino piense de por sí, pero sí que contribuye a crear el entorno químico que influye en cómo funciona el sistema nervioso. Además, estas bacterias producen compuestos como los ácidos grasos de cadena corta, que tienen un efecto antiinflamatorio y ayudan a mantener la integridad de la barrera intestinal. Esto es importante porque cuando esta barrera se altera, puede pasar sustancias al torrente sanguíneo que favorecen la inflamación y afectan también al cerebro. Por ejemplo, una microbiota desequilibrada o un intestino más inflamado pueden asociarse con síntomas como fatiga, dificultad para concentrarse, cambios en el estado de ánimo o mayor sensibilidad al estrés. No es que haya una única causa, pero sí existe una relación bastante clara entre el estado del intestino y la forma en la que responde el sistema nervioso. Además, esta conexión también explica por qué en momentos de estrés o ansiedad pueden aparecer molestias digestivas como hinchazón, cambios en el tránsito intestinal o digestiones más pesadas. Como decíamos, es una relación bidireccional. Lo que ocurre en el cerebro afecta al intestino y lo que ocurre en el intestino afecta al cerebro. Y aquí entran en juego varios factores del estilo de vida que pueden desregular este eje. El estrés crónico es uno de los más importantes. Puede alterar la composición de la microbiota, aumentar la permeabilidad intestinal y modificar la señalización entre el intestino y el cerebro. La alimentación también tiene un papel clave. Dietas pobres en fibra, ricas en ultraprocesados o con bajo contenido en vegetales pueden empobrecer la diversidad bacteriana y afectar a este equilibrio. El descanso es otro punto fundamental. Dormir mal o de forma irregular puede alterar tanto la microbiota como la regulación hormonal, lo que repercute en este eje. Y por último, el sedentarismo. La falta de movimiento también se ha relacionado con una menor diversidad microbiana y una peor respuesta metabólica. Todo esto nos lleva a una idea importante. Cuidar el eje intestino-cerebro depende de un conjunto de hábitos que se van sumando. Y veamos cuáles son los pilares más importantes. El primero es la fibra. Los alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras, legumbres o cereales integrales, actúan como alimento para las bacterias beneficiosas del intestino. Eso es lo que conocemos como efecto prebiótico. Cuanta más diversidad de fibra aportamos, más favorecemos una microbiota variada y funcional. También entran en juego los alimentos fermentados, como el yogur natural, el kéfir o algunos vegetales. Estos pueden aportar microorganismos vivos que en ciertos casos ayudan a reforzar el equilibrio intestinal. Además, hay compuestos como los polifenoles presentes en alimentos como el cacao, el té verde o los frutos rojos que también tienen un efecto modulador sobre la microbiota, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas. Y por otro lado, reducir el consumo de ultraprocesados, azúcares añadidos y alcohol también es clave.
ya que este tipo de productos puede alterar la composición bacteriana y favorecer procesos inflamatorios. Y con todo esto en mente, es importante saber reconocer cuándo este eje puede no estar funcionando del todo bien. A nivel digestivo pueden aparecer síntomas como hinchazón frecuente, gases, digestiones pesadas o cambios en el ritmo intestinal. Estas son señales bastante comunes, pero cuando se mantienen en el tiempo pueden estar indicando un desequilibrio en la microbiota o en la función digestiva. A nivel general, también podemos notar fatiga más persistente, menor tolerancia al estrés o dificultad para mantener la concentración. Y en algunos casos, incluso cambios en el estado de ánimo, como mayor irritabilidad o sensación de desánimo. Esto no significa que siempre haya una relación directa, pero sí que el intestino puede estar contribuyendo a ese estado más de lo que pensamos. Por eso, prestar atención a estas señales puede ser un primer paso para ajustar hábitos y mejorar tanto la salud digestiva como el bienestar general. Para acabar, vamos con una receta muy fácil de integrar en una comida o en una cena. Un bol templado de arroz basmati con tofu, verduras y semillas. Es una opción completa y muy interesante para el eje intestino-cerebro, porque combina proteína vegetal, fibra, grasas saludables y compuestos antiinflamatorios. Para prepararlo necesitaremos una taza de arroz, un bloque de tofu, zanahoria, tomate, pepino, aguacate y nosotros añadiremos de topping una mezcla de semillas trituradas, un poco de cebolla frita y un poco de salsa poke. La preparación es muy sencilla. Vamos a empezar cocinando el tofu. Para ello, con un papel de cocina, retiramos el exceso de agua. Y mientras tanto, ponemos a calentar la sartén con un poco de aceite. Mientras se calienta, vamos aplastando bien el tofu para que suelte el exceso de agua y de líquido. Y lo troceamos en dados muy pequeñitos. Y mientras el tofu se va cocinando, vamos añadiendo los ingredientes a nuestro bol. Empezamos con el arroz. Luego las verduras al gusto, que en nuestro caso hemos escogido el pepino, el tomate y la zanahoria. Y ya podemos echar también las semillitas.
Y ahora que el tofu ya está doradito, apagamos el fuego y lo echamos en nuestro bol. Y por último, añadimos el aguacate, la cebolla frita y la salsa poke, que es una mezcla de salsa de soja con salsa teriyaki. Esta combinación tiene bastante sentido desde el punto de vista del eje intestino-cerebro. El arroz y las verduras aportan fibra que alimenta la microbiota. El tofu aporta proteína vegetal. Y las grasas del aguacate y de las semillas ayudan a mantener un entorno antiinflamatorio. Además, es una comida saciante, equilibrada y muy fácil de adaptar al día a día.